Vamos a hablar las únicas dos ordenanzas que tenemos en la Biblia. Todos venimos de alguna religión, nos inculcaron alguna religión. Desgraciadamente muchas religiones pues ponen ahí algunas ordenanzas de ellos que se deben de seguir. Pero vamos a ver con la Biblia cuáles son las únicas dos que existen. Vamos a Marcos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Hermanos, síganme en esta lectura, créanme lo que vamos a ver, cosas que a lo mejor damos por hecho, las podemos entender, pero vale la pena lo que vamos a ver aquí. El título del mensaje se llama Las dos ordenanzas, ¿ok? Las únicas que tenemos en la Biblia. Marcos 1, del 1 al 11. Vamos a hablar del bautismo, hermanos, como una ordenanza. Muchas veces nos encontramos a personas que ya están en la fe y porque lo he escuchado como testimonio de ellos, no necesito bautizarme. Sí necesitas, y lo vamos a ver aquí. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí es el principio al ministerio de Cristo, que ese ministerio llega hasta la cruz, a su muerte y resurrección. Del Evangelio, que significa las buenas noticias, el Evangelio. Marcos identifica la aparición de Juan como el principio del anuncio del Evangelio. Así puedo yo entender este versículo 1. Versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este texto usted lo puede buscar en Isaías 43. El profeta Isaías ya anunciaba que vendría Juan el mensajero. ¿Ok? Vamos a los versículos 4 y 5. Perdón, el 3. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Ok? Y luego en el versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba, mire, ponga atención ahí lo que dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Este bautismo era de arrepentimiento. Su prédica de Juan era arrepentimiento, cambia tu forma de pensar. Esta palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Arrepentimiento no es que yo me sienta mal de alguna situación que estoy haciendo en mi vida de pecado. Arrepentimiento es cambiar, es un cambio de mente. Arrepentirme es dejar de hacerlo. ¿Se entiende? Muy bien, sí. Y en el versículo 5 dice, ¿verdad? Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan los bautizaba como una muestra, hermanos, de un cambio de mente. Este bautismo los separaba del resto de la gente, de los demás. Los unía como un remanente dispuesto a cambiar, con un arrepentimiento, esperando al Mesías. Versículos 6 y 7 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras de mí, esto lo decía Juan, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Vemos que Juan estaba en el desierto, nada de lujo, hermanos. Era un hombre que tenía la tarea de predicar el arrepentimiento por los pecados y la venida de Cristo. Su mensaje era la superioridad de Cristo. Por eso dice, ni digno soy de desatarle la correa de su calzado. Esa era una tarea de los esclavos, y dice Juan, ni digno soy de eso. Versículo 8, yo la verdad os he bautizado con agua. ¿Para qué? Ya vimos para qué. Pero Él os bautizará
con Espíritu Santo. Un bautismo con agua, ya que Jesús los bautizaría con Espíritu Santo. Una poderosa manifestación con el Espíritu de Dios que sella a los justos, a los justificados. Mire, vamos a 1 Corintios 12:13. Ponga ahí por favor su mano donde estamos leyendo. Hermano, si me escucha un poco ronco, ya sabe por qué. Así estamos muchos. 1 Corintios 12:13. Le doy tiempo a que lo busque. Me dice amén cuando estemos ahí. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Seamos de la nación que sea, todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, Jesús. Somos participantes de un solo espíritu, una vida con un objetivo, hermanos: exaltar a Jesús para su honra y gloria. Regresamos al versículo 9, porque aquí ya se presenta Jesús empezando su obra. La Biblia me habla muy poco de Jesús en su infancia, en su juventud. Lo que nos dice es que crecía en sabiduría para Dios y para con los hombres. Nos dice que ayudaba en la carpintería con su padre, pero nada más. Muchas personas empiezan a querer indagar, bueno, ¿y Jesús qué hacía de niño? ¿Qué pasaba con él? Muy poco nos dice la palabra de él. Pero aquí empieza su ministerio, su obra redentora, a lo que vino a salvarnos. Entonces dice en el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús, como les digo, listo para su ministerio de 3 años y medio, viajó de Nazaret hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Obvio, pues no hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Jesús no tenía pecado, pero es un acto simbólico representando la muerte en el Calvario y la resurrección por nuestro pecado. Jesús tomó el lugar en la cruz que nos corresponde a nosotros, que somos pecadores. En el versículo 10 y 11 dice, y luego, cuando subía del agua, mire lo que dice el versículo 10, cuando subía del agua Jesús, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Del Padre al Hijo. Esta palabra en el versículo 10 me da una pista algo importante, hermanos, de lo que es el bautizo. Subía del agua. Bautizo viene de la palabra griega baptizo, que significa estar completamente mojado, sumergir. Su raíz, bapto, significa inundar completamente. Un bautismo bíblico es ese, abajo en el agua y salir. Hay religiones que tienen un bautismo diferente, echar una agüita, pero bíblicamente el bautismo es eso. Y tiene una importancia que la vamos a analizar ahorita, abajo, salir. Por eso dice cuando subía del agua. Y también vemos algo importante aquí, hermanos, la Trinidad manifestada. El Espíritu Santo como una paloma sobre el Hijo de Dios y la voz del Padre. Una confirmación de Dios sobre Jesucristo en su forma humana. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es la obra redentora de Dios, hacerse hombre para venir a salvarnos. El Mesías que ofreció su sacrificio por nuestros pecados. Entonces, hermanos, aquí vemos que Marcos establece lo que viene a continuación, a Jesucristo en su obra redentora. El bautismo cristiano ilustra la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El bautismo también representa nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando nosotros hemos recibido la salvación, vamos al bautismo para que nuestro viejo hombre quede abajo y salir en la semejanza de la muerte y la resurrección de Cristo en una nueva vida. Una nueva vida que tiene que venir una transformación en nuestro ser cuando verdaderamente hemos creído.
Vamos a Romanos 6, del 3 al 6, un poco adelante. Romanos 3, del 3 al 6. Perdón, hermanos, Romanos 6, discúlpenme. Romanos 6, del 3 al 6. Romanos 6, que como sabemos este libro habla del Evangelio. ¿Ok? ¿Ya está usted ahí? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mira el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que le estoy explicando, ¿qué representa entonces el bautismo? ¿Okay? He creído en el Señor, dio su vida por mí, soy salvo, es mi Señor, y voy a bautizarme para obedecerle como el primer acto de obediencia. El viejo Alejandro, que fue un pecador constante, con una conciencia que le decía, eso que estás haciendo está mal. Ahora que Jesús es mi Señor, voy a decir, se acabó. Señor, gracias por salvarme. Abajo, muerto el Alejandro con su naturaleza pecadora, y a nacer de nuevo espiritualmente. Claro que no vamos a dejar de pecar, hermanos, pero eso es lo que representa. Muchas personas detienen el bautismo porque hay un compromiso con el Señor. Hay personas que lo detienen, hermanos. Yo me pregunto, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, yo recibí a Cristo con todo mi corazón, pero a la hora del bautismo, en mi propio testimonio, cuando yo recibí la palabra y cuando me fui a bautizar, yo sabía el día que lo iba a hacer y dije, se acabó. Señor, me cuidaste la vida, me has dado vida eterna. Se acabó. Abajo y salir. Cuando confesamos al Señor Jesús, se entiende que nuestra vieja naturaleza, vivida de pecado, hay que dejarla atrás. En el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa eso, ser muerto al pecado, y la acción de salir del agua, una vida nueva en Cristo, viviendo en santidad, porque eso es lo que me pide Dios hacer, vivir en santidad. No sé si tengo trabajo, yo no sé si voy a tener la salud siempre, pero lo que Dios me pide, que me corresponde a mí, es vivir en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que yo viva en santidad. Y como creyente sé que si no lo hago, pues entonces también revisando la Biblia dice que me puede disciplinar. No me va a condenar en el infierno, pero si yo no estoy haciendo las cosas que Él me pide hacer, puede llegar a una disciplina, hermanos. Y gloria a Dios, porque Él sabe cómo tratar a sus hijos. El bautismo es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en mi vida como creyente. Por eso lo hacemos público, con gozo, con otros hermanos que están alrededor alabando, dando gracias a Dios por una vida nueva, un cristiano. El bautismo cristiano es un acto de obediencia al Señor después de la salvación. Aunque el bautismo no está estrechamente relacionado con la salvación. No puede decir alguien, si no te bautizaste entonces no eres salvo. No, recuerda al hombre que está en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No le dijo Jesús, pues es que tenemos que bajarnos para bautizarte. No le dijo eso. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no se bautizó, pero recibió la salvación. Entonces no lo puedo yo relacionar, pero sí hay algo ahí que debo entender. Primera ordenanza, ya recibí la salvación,
he confesado con mi boca a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué sigue? Bautismo. Es lo que dice. Y vamos a ver eso. Un nuevo creyente en Jesucristo, hermanos, debe ser bautizado lo más pronto que se pueda, en obediencia al Señor. No hay motivos para esperar. Mire, vamos a ver aquí un ejemplo en el libro de Hechos 8, 34 al 38. Hechos 8 del 34 al 38. El contexto es con el eunuco. Él era un funcionario, hermanos, de Candace. Si usted lee un poco más atrás, este hombre, vamos a ver cómo se desarrolla su bautismo de él. Sígame aquí con esta lectura, por favor. Dice, 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y mire lo que dice, y comenzando desde esta escritura, ¿qué dice? Le anunció el evangelio de Jesús, le compartió la salvación. Y yendo por el camino, 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado, Felipe? ¿Qué impide que me bautice? El 37, Felipe dijo, si crees, ¿qué dice? De todo corazón. Si verdaderamente has confesado a Cristo de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué hizo este hombre para bautizarse? Creyó. Aquí hay agua. ¿Qué impide que lo haga? Nada. Si ya has creído con todo tu corazón, adelante. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, cuando recibimos con todo nuestro corazón al Señor como autoridad soberana, aquí está nuestro deseo de obedecerle. Y lo primero es bautizarme. Quizá tú vienes de una religión donde te bautizaron de niño y dices no es necesario. Más bien yo te diría que un niño no es necesario bautizarlo. La Biblia dice que un niño es salvo porque es niño. Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, no se los impidas porque de ellos es el reino. Entonces un niño no necesita bautizarse. ¿Qué sabe del Evangelio? ¿Qué sabe de arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios? Nada. Su ropón, una fiesta para agradar a los hombres, échale su agüita y vámonos a una comida. Es un evento social, pero en ese niño no cambió nada. Cuando crezca, si no se convierte al Señor, no es salvo. Hay dogmas que se han enseñado del bautismo en niños, ¿verdad? Que para quitar el pecado concebido. La manera de quitar ese pecado es que yo reciba lo que Dios puso para salvarme, que es la obra redentora de Cristo. Entonces, no se apresure por querer bautizar a un niño. Ese niño tiene que crecer, tiene que, con la conciencia que tiene, decir, soy pecador, necesito a Jesús. Es el momento ideal para esa persona. Entre más joven sea, mejor. Si un niño pequeño está familiarizado con la palabra, va a suceder. Va a llegar el momento en el que él sabe que necesita. Es una ordenanza el bautismo. Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Conocemos esta lectura. Aquí son palabras de Cristo. Dice así, por tanto, porque se le dio toda potestad a Cristo, tanto en el cielo como en la tierra, dice, por tanto, habla Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Trinidad. Trinidad. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas instrucciones, hermanos, son específicas para la iglesia.
que es responsable de enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos bautizándolos. ¿Cómo se bautizan? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo tiene importancia en la Biblia, sí, hermanos, es una orden que dio Jesús. Vamos adelante en Marcos 16, 15, 16. Mire cómo en los evangelios Jesús, después de que aparece ya con su cuerpo resucitado, la instrucción que da es ir a ser discípulos. Fue la instrucción que dejó Jesús. Jesús nunca dijo, échale ganas, te va a ir muy bien en tu trabajo. No, ir a ser discípulos, eso es lo importante, ¿verdad? Ya está usted ahí, nuevamente, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El 16 dice, el que creyere, ¿qué creyere? El evangelio, lo que Dios puso para salvarme. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree en el evangelio bíblicamente está condenado. Pero como lo hemos dicho, el bautismo no es una condición, pero sí el bautismo muestra una expresión externa que he creído. Es una proclamación de una vida entregada a Cristo. No quiero yo ofender a nadie, pero bíblicamente este es el bautismo. Bíblicamente. Hay personas que dicen, no, después cuando Dios me muestre, Dios me mostrará en qué momento. Lo tienes en la Biblia escrito. No ocupas que te hable de una forma especial. Es algo que está establecido en su palabra. No requieres más. No es un tema personal en una situación en tu vida en la que tienes que esperar a ver qué te va a mostrar Dios. Ahí sí, te pones a orar y Dios te va a mostrar cómo hacer las cosas. Pero un bautismo lo tienes muy bien explicado en la Biblia. Entonces fue la primera ordenanza, hermanos. Vamos a un poco más rápido. La segunda ordenanza bíblica, la cena del Señor. Vamos a Éxodo 12 del 13 al 8, por favor. Éxodo 12 del 13 al 8. Desde el principio. 12 del 13 al 8. Del 3 al 8. Confundo. 12 del 3 al 8. ¿Ya está usted ahí? Ahorita le explico esta lectura, hermanos. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire cómo tiene una relación con Jesucristo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Hermanos, en los tiempos de la Pascua judía, con la liberación del pueblo hebreo sobre los egipcios, se debía matar un cordero perfecto y su sangre debía colocarse en los postes, dinteles, y además debían comer pan sin levadura. La servidumbre de los judíos indicaba una esclavitud, hermanos, de la que serían librados por el acto de obediencia de colocar la sangre del cordero. Esta simbología se cumple con Cristo porque Él es nuestra Pascua. Y vamos a ver ahorita eso. 1 Corintios 5, 7 al 8. 1 Corintios 5 del 7 al 8.
Mire, ya está usted ahí. Dice aquí Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Y sabe por qué dice estas palabras Pablo, hermanos? Porque está narrando un pecado que estaba sucediendo en la iglesia bastante fuerte. Usted puede leer todo el capítulo 5. Y por eso Pablo les dice esto. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura de pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La levadura es un cuadro de pecado. Por eso nosotros en la Santa Cena usamos pan sin levadura. Y hermanos, estas ordenanzas que vimos en Éxodo se repiten en Deuteronomio, en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Lo que Dios estableció, la Pascua, el animal para perdón de pecados, el sacrificio, todo el Antiguo Testamento Dios me está mostrando derramar sangre para perdón de pecados. En la última Pascua, Él es ofrecido como el Cordero de Dios. Y por eso celebramos nosotros la Santa Cena. Vamos a 1 de Pedro 1, 18, 21. Son varios textos, hermanos, espero que me esté siguiendo para comprender bien esto, de dónde viene. 1 de Pedro 1, 18 al 21. La última Pascua, Él es ofrecido, hermanos, como el Cordero de Dios. ¿Ya está usted ahí? 1 de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Manifestado desde antes de la fundación del mundo? Sí. Desde antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, Dios sabe todo lo que va a pasar. Y Él hizo un plan para salvarnos. Él es omnisciente, conoce todo y desde antes. Y mediante el cual, 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, ya entendí que Jesús es la Pascua. Ahora, como hemos entendido esto, vamos a disfrutar aquí en Mateo, hermanos. Vamos a disfrutar aquí en Mateo 26, del 17 al 28. Yo lo voy a leer, sígame en esta lectura con lo que ya hemos analizado y vamos a disfrutar, hermanos. 26, 17 al 28. ¿Ya están ahí? Mire lo que dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerde que hay fiestas judías, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Son 7 fiestas judías, 7 fiestas judías que tienen una relación con Jesucristo. Son fiestas que Dios estableció a su pueblo. No es una party, son fiestas solemnes que Dios estableció y tienen una relación con Cristo. Entonces dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Es una fiesta judía. Jesús, ¿dónde lo hacemos? Mire la respuesta de Jesús. Y Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, porque yo soy la Pascua, yo soy el Cordero. Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Puede leer todo el contexto? Están diciéndole a Jesús, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Ya llegó mi hora, porque yo soy el Cordero, tu última Pascua. 20.
Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y ahí está también Judas, un infiltrado que nunca fue salvo. Pero Dios en su soberanía permitió a un hombre ahí metido. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Puede ver este cuadro, hermanos, a Jesucristo ahí en la cena con ellos. Uno de ustedes me va a entregar. Yo sé quién es. Desde antes de la fundación del mundo yo sé quién es, está aquí. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Le está diciendo: mira, Judas, mejor no hubieras nacido, ¿verdad? Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho, eres tú. Ahora vamos a ver, hermanos, el contexto de la cena del Señor. ¿Qué significado tiene la cena del Señor? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mira, yo soy el Cordero, yo soy la Pascua, conmigo llegó. ¿Cómo puedo entender esto, hermanos? ¿Qué está haciendo Jesús? Agarró un pan, lo partió, come de él, es mi cuerpo, que va a ser partido en la cruz. 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos. El 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, en su reino futuro. Dice Jesús: no beberé más, es ahora. ¿Qué es esa sangre? Es jugo. Mira, representa mi sangre que voy a derramar en la cruz. Entonces mi cuerpo, mi sangre, hazlo. Esa es la Pascua que tienes. Entonces entendemos que está haciendo un pan. La cena del Señor es la segunda ordenanza, hermanos, y va en ese orden. Si yo leo la palabra de Dios desde la iglesia primitiva, primero creo, me bautizo y después participo en la cena del Señor. El hacerlo así muestra la obediencia que tengo a Dios. Recordamos, hermanos, en ese evento los padecimientos de Cristo, porque Cristo dijo: haced eso en memoria de mí. Haced eso en memoria de mí. Porque la muerte del Señor, anunciamos, está en otro evangelio, que ya por tiempo no lo vamos a ver. Jesús está enseñando: mira, recuerda esto. Yo di la vida por ti. Tienes que participar de la cena del Señor. Haz esto en memoria de mí. Y cuando lo hagas, recuerda algo: estás anunciando mi venida. Estás anunciando mi segunda venida. Entonces nosotros, cuando tenemos el momento en el que tenemos el pan y un jugo de uva, porque no era un vino con alcohol, es un jugo de uva, ¿qué tenemos? Recordamos: Jesús murió por mí, pagó mi cuenta, tengo vida eterna. Hago una oración y me pongo yo a cuentas con Él, si hay pecado en mi vida, para hablar con Él. Es un buen momento, hermanos. Hay malas enseñanzas, hermanos. Hay malas enseñanzas. Mire, si nosotros entendemos las Escrituras, no es posible creer que en el momento de la cena del Señor el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, o que el jugo se convierta en la sangre, o que me lo tomo y por aquí ya tuvo un efecto milagroso, donde ya me pusieron una aureola y salgo yo como un ángel. No tiene ningún efecto de ese tipo. Estoy recordando lo que Él hizo. No debemos creer, hermano, que esa celebración nos está proporcionando una fuerza espiritual que es introducida en la persona.
No es así. La cena del Señor, ¿qué es? Es una ceremonia conmemorativa, recordando lo que Cristo hizo. Y quiero terminar aquí en 1 Corintios 11, 23, 26. Mire, en este texto que voy a hablar la siguiente semana, hermanos, y ahorita le voy a explicar por qué. 1 Corintios 11. El contexto de lo que está explicando aquí Pablo, hermanos, les está diciendo el significado de la cena del Señor, porque ellos estaban tomando esto de una manera terrible, haciéndolo de una manera indigna, creyentes. Y Pablo aquí les está recordando su significado. ¿Ya está usted ahí? 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Mira, yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ya vimos la narración de Jesús en los evangelios, que Pablo viene y le recuerda a la iglesia de Corinto, mira, esto es lo que enseñó Jesús. 25 dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, el 26, todas las veces que comieres este pan, les está diciendo Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros tenemos la cena del Señor, es para testimonio también, hermanos, es para nosotros con el Señor, pero también sirve de testimonio para personas que están aquí. ¿Qué representa para nosotros Cristo, mi Salvador, mi Señor? Y recuerdo lo que Él hizo en la cruz. Conclusiones, hermanos. Vimos las dos ordenanzas, bautismo y cena del Señor. ¿Por qué me bautizo? Porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Él se bautizó. Porque Cristo lo ordena, porque demuestra que yo soy creyente y que Él es mi autoridad soberana. Yo confesé a Jesús como mi autoridad soberana. Eso significa Señor, del griego kurios. No es Señor cualquier Señor, ¿verdad? Señor, buenas tardes. No, es el Señor, es mi autoridad soberana. Y si yo confesé a Jesús como mi Señor, entonces le voy a obedecer. Si tú te quieres bautizar, si no te has bautizado, puedes hacerlo. No lo vas a hacer ni por ningún pastor, nadie. Lo vas a hacer para el Señor, porque es para Él. Recuerda el significado. Ilustra la muerte y la resurrección de Cristo. Mi vieja naturaleza abajo, aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Como dice ahí en 2 Corintios 5, 17. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Entonces la pregunta es, ¿tienes a Jesús en tu corazón como tu Señor? Sí, puedes bautizarte. Si no lo has hecho, te sugiero que lo hagas. Si necesitas bautizarte, puedes acercarte con mi esposa, te puedes acercar conmigo, porque vamos a preparar eso. Espero que se pueda dar, ¿ok? ¿Dónde lo vamos a hacer? Puede ser en mi casa o en la casa de algún hermano. Ahora, hermanos, cuando participamos en la cena del Señor, quiero decirles algo. La siguiente semana tendremos cena del Señor aquí, ¿ok? ¿Quién puede tomar la Santa Cena? El que está bautizado, el que ha recibido a Cristo como su corazón, en su corazón como su Señor y su Salvador, puede bautizarse y después participar en la cena del Señor. Recordamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Ok? Son las dos ordenanzas. Vamos a orar y terminamos.